PASO 2021, estas elecciones que vamos a vivir juntos el domingo, tiene pasos previos. Es la primera vez que la vivimos en pandemia. Estamos con Gonzalo Asís también, que nos va a ayudar, y tenemos las consultas que ustedes nos mandan. Gonza, arrancá. Domi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, estamos en la Cámara Nacional Electoral, ¿no? Lo primero que hay que decir es que, digamos, el órgano dentro del Estado, el órgano público dentro del Estado, digamos, que regula en última instancia una elección, es este lugar donde estoy yo, que es la Cámara Nacional Electoral. Y atrás mío lo que tenés es básicamente lo que este año se va a encontrar en cada una de las mesas, tanto en las PASO ahora en septiembre ¿eso? Como en la definitiva en el mes de noviembre. ¿Cómo va a ser? Fíjate que Esa lo es la distinto, mesa, Domi, ¿no? ¿te imaginaste alguna vez en tu vida que mirá, fíjate, cada vez que hoy visites una mesa vas a encontrar una máscara para poder protegerte, vas a encontrar los barbijos, el alcohol en gel, vas a encontrar estos anteojos. Fíjate que las autoridades de mesa van a tener que estar básicamente todas tapadas. Después vas a tener lo de siempre, ¿no? Los sobres, las urnas. Acá no quiero tocar nada, ¿no? Para poder respetar un poco también yo los protocolos, pero acá lo que tenés es el material que recibe cada autoridad con las disposiciones legales del acto electoral, donde consta, digamos, cada una de las responsabilidades que cuando uno es autoridad de mesa tiene que cumplir. Y básicamente, insisto, y ahora vamos a ir a las preguntas porque lo tenemos a Manuel Mogni, que es... Pasa Manuel, por favor. Manuel es el secretario de Procesos Electorales, la persona encargada de procesos electorales aquí en la Cámara Nacional Electoral, y es la persona que va a recibir, Domi, en breve las preguntas que seguramente, porque él te va a escuchar también, la gente tiene para hacerle. Ahora, yo para arrancar simplemente, doctor, lo que quiero preguntarle es, básicamente... ¿Esto es garantizar una elección libre de pandemia o es simplemente una aproximación a un cuidado? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, a ver, lo que la justicia va a garantizar es que cumpliendo los protocolos se vote sin mayor riesgo que cualquier otra actividad hoy por hoy habilitada y a la cual todos estamos acostumbrados. Lo que pasa es que para esto tenemos medidas del lado nuestro, pero también apelamos a la conciencia ciudadana con cuestiones que todos ya conocemos: el uso del tapaboca, el distanciamiento, la sanitización de manos y el resto. Obviamente nosotros se han dispuesto desde la justicia muchas medidas. Esto es, para evitar la reunión de personas dentro de un establecimiento, se han reducido el número de mesas a un máximo de 8. Eso obviamente conlleva nuevos establecimientos, por eso la gente tiene que verificar dónde va a votar, porque seguramente le van a cambiar la escuela a la cual estaba acostumbrado. Para esto ingresa a padrón.gov.ar y ahí puede verificarlo. Y a su vez también, para respetar todas estas cuestiones, va a haber un nuevo actor dentro del establecimiento de votación, que es el facilitador sanitario, que va a ser es personal del comando electoral, designado por la justicia electoral, que va a verificar el cumplimiento de estas cuestiones que hablábamos, ¿no? El distanciamiento interpersonal de 2 metros, la circulación en el establecimiento, ¿sí? Y todas aquellas cuestiones que puedan surgir en la mesa. Doctor, al menos mi última pregunta antes de ir a las preguntas de la gente con Dominic, digo, ¿todo lo que tiene que tener una autoridad de mesa se le va a proveer o tienen que traer algo de casa? No, a la autoridad de mesa se le provee todos los materiales, digamos, sanitarios. Lo que sí se le pide a la ciudadanía es que traiga su propio bolígrafo para poder firmar el padrón cuando termine de emitir el voto. Bien, y por ejemplo, si uno es fiscal de un partido político, ¿el partido político le va a dar todo lo que necesita para poder estar tranquilo y cuidarse o se lo da la justicia electoral? No, como siempre, cada agrupación equipa a sus propios fiscales. Ahora, suponemos que viene el fiscal de un partido de X y no tiene todo lo que tiene que tener. ¿Qué pasa? A ver, en esto tenemos que recalcar que es obligatorio el uso de tapabocas durante toda la jornada. Está bien, pero el alcohol en gel, por ejemplo, o el tapacara o los anteojos. No, a ver, la máscara y el alcohol en gel están, obviamente, para la autoridad de mesa la máscara y el alcohol en gel para la mesa. En caso de que tuvieran que reponerse, el facilitador sanitario va a proveer eso. Y obviamente va a haber algún barbijo para poder ser entregado a alguna persona que no lo tenga, ¿no? Pero es siempre contingencia. Primariamente le corresponde a cada agrupación equipar a sus fiscales.
Bueno, Domi, Sí. ahí lo tenés al doctor para lo que quieras. Dale, Transmitirle todas las arrancamos. preguntas que seguramente tenés. Arrancamos. ¿Qué tal, Manuel? Un gusto. Tenemos muchas preguntas que nos llegaron de la gente que está, y estábamos acá con Silvia y con Dexter para también hacer preguntas, también si van surgiendo. Arrancamos con la primera que nos llegó a nuestra tarde. Si debemos mantener puesto el barbijo durante la votación, como dice, constata el presidente de mesa de la persona en la que ve la... ¿Cómo va a constatar el presidente de mesa que la persona es la que tiene el DNI? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, previo a eso lo que hay que decir es que para evitar la manipulación de documentación, lo que se ha dispuesto esta vez es que, contrario a la costumbre que teníamos todos de entregar el DNI en mano a la autoridad de mesa, esta vez se lo vamos a mostrar a la autoridad de mesa para que pueda verificar los datos de identidad y luego lo vamos a apoyar en la mesa y de ahí solo lo vamos a retirar junto con la constancia de emisión del voto cuando nos vamos. Ahora, respecto de la identidad, solo en aquellos casos en el que el presidente de mesa tenga alguna duda y necesite ver el rostro completo del elector, le va a pedir que por unos segundos se pueda bajar el barbijo, ¿sí? Pero solo en esos casos. En principio el barbijo no se puede sacar durante toda la jornada. Bien, ahí está bien. A ver, otra consulta que nos llegó de la gente con el numeral Nuestra Tarde. ¿Por qué no tuvieron en cuenta a la gente grande no mandarla tan lejos? En San Martín se nota mucho que buscan el voto joven. Bueno, acá también hay una queja, mayores 60. Dice que le tocó a más de 40 cuadras y está salteando 2 barrios y zonas que no son muy seguras. Nos dice Juana, dice que como han abierto más lugares, pero gente mayor la mandan muy lejos, tiene que ir caminando. ¿Esto, a ver, esto no se previó la un modificación poco? Sí, la modificación de los establecimientos se hace siempre con un criterio geográfico de proximidad. Habría que ver en cada caso particular cuál es la distancia, ¿no? Pero siempre el criterio es la proximidad con el domicilio. Lo que sí también hay que decir es que para el caso de las personas mayores se ha dispuesto un horario de votación preferencial que en todo el país es de 10:30 a 12:30 del mediodía. Sí, en el caso de Capital Federal ha dispuesto que sea durante toda la jornada. Y Provincia de Buenos Aires creo que también. Perdón, ¿qué significa eso? ¿Que si entra alguna persona más grande se le va a dar prioridad o que están pidiendo que la gente mayor vaya de 10:30 a 12:30 y no, que es la gente que suele ir más temprano, ¿no? Y no a las 8 a votar? No, a ver, lo que se está estableciendo es un mecanismo para evitar que aquellas personas denominadas grupos de riesgo, esto es, personas mayores y algún elector que pudiera tener alguna comorbilidad compatible con COVID, pueda, digamos, correr riesgos, por ejemplo, en una fila. Entonces lo que se pide es que en ese caso y durante ese horario se acerca al facilitador sanitario, obviamente los mayores es indubitado del documento y en el caso de alguna comorbilidad será algún certificado médico, le manifiesta esto al facilitador sanitario y le va a permitir que ingrese y emitir su voto sin tener que aguardar. Sin hacer fila, la famosa fila. Bien, a ver qué más nos dicen. Exacto. Hola, ¿es cierto que pueden impugnarte el voto si cerrás el sobre con adhesivo? Están llegando mensajes que así lo dicen. Bueno, este es súper interesante porque hay un audio que se ha hecho viral y lo hemos hablado mucho. Él le dice, no cierren el sobre con adhesivo o no lo cierren adentro del cuarto oscuro, te lo van a impugnar. ¿Esto es verdad? No, a ver, en principio hay que hacer una diferencia. Solo se impugna la identidad del elector, ¿sí? No se impugnan ni los sobres ni los votos. Para eso, llegado el caso, los votos se recurren. Lo que tenemos que aclarar respecto del sobre es que el sobre tiene que cerrarse dentro del cuarto oscuro, ¿sí? Ahora, ¿cómo debe cerrarse? Obviamente estamos descartando por el criterio sanitario que se cierre, digamos, con la saliva. ¿Por qué no lo muestra, doctor? Agarre un sobre y muéstrelo, pues esto es bueno lo que pregunta Dominique. Ahora, explique cómo es que hay que cerrar el sobre. Este es el sobre que todos conocemos, sí, ¿no? Usted está en el cuarto oscuro. Habitualmente nosotros lo que hacíamos era que con la saliva se activaba el engomado y se cerraba. Sí. Ahora, obviamente, por cuestiones sanitarias eso no va. Lo que se sugiere a la ciudadanía es que una vez que ingresa la boleta de votación, que el sobre lo cierre introduciendo la boleta.
No hay que la pegar solapa nada. hacia adentro. Esto Hay gente es suficiente, no hace falta pegar nada. Ah, metiendo adentro. No, eso lo mete adentro y no hay que cerrarlo con la solapa adentro. Perfecto. Pero si hay gente que llevó adentro del cuarto oscuro su plasticola o su algo de La pega- Prit. Lo cierra. y lo cierra. O se olvidó y es un acto reflejo y lo hizo con saliva o alcohol, no sé, alcohol en gel y lo cerró. ¿Está mal? ¿Le van a decir algo? No, en ese caso no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la normativa exige que el sobre esté cerrado para ingresar a la urna. No establece qué tipo de cierre. Lo que estamos hablando acá es una cuestión de sentido común para evitar la manipulación. Esto es, si yo salgo del cuarto oscuro con el sobre cerrado, bien cerrado, no sé cómo, llegó a cerrarse, pero salgo así, no hay ningún inconveniente. Yo puedo introducirlo en la urna. Nadie Lo que después pasa va a es que decir, se no. ¿Una desaconseja... abrochadora? Se desaconseja que se lleve... No, abrochadora no. ¿Qué ¿Por pasa qué? si Porque alguien esto puede abrocha? dañar las... La boleta. No, en principio no pasaría nada, eso la autoridad de mesa lo abriría. Lo que pasa es que corre el riesgo de que sea considerado un objeto extraño, que pueda afectar de alguna manera el contenido del sobre. Intento interpretar lo que le preguntan Domi y Fede, que es lo mismo que hablábamos fuera de cámara, doctor. En lugares donde no todos los partidos tienen fiscales, lejos de la capital federal, quizás lejos de las cámaras, las luces, donde incluso tenemos gobiernos que están en sus provincias hace 30 años, con maniobras, hemos mostrado en Telenoche Investiga, personas que vienen a votar desde otro país, digo, una locura, digo. En ese contexto, dejar un sobre abierto, ¿no es un riesgo para quien quiera, ante la ausencia de fiscal, tomar ese voto, sacarlo y transmitirlo como un voto en blanco? A ver, yo lo interpreto. El punto es que tenemos que también tener en cuenta de que el voto se emite en un contexto y con autoridades que están permanentemente fiscalizando cómo se desarrolla el proceso. Esto es, el sobre que yo introduzco en la urna es el sobre firmado por la autoridad de mesa, a quien yo le voy a mostrar que es ese sobre, y esa misma autoridad de mesa va a ser quien abra los sobres y quien lleve a cabo el escrutinio bajo la vigilancia de los fiscales. Por ende, ese es el, digamos, es el combo de garantías que establece la ley electoral para el momento del escrutinio, que es de lo que estamos hablando. No obstante, si la ciudadanía tiene algún tipo de reparo digamos, a la introducción de la solapa adentro, lo que puede hacer es pegarlo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que lo que se trata es aconsejar esto, ¿por qué? Porque el pegamento puede ser contraproducente, esto es, puede o pegar el sobre y pegar la boleta adentro y que se rompa la boleta al momento de abrir el sobre, puede ser que quede manchado con pegamento y al ingresar en la urna pegue otro sobre y genere algún tipo, digamos, de, si se quiere, situación anómala con otros sobres. Para las Entonces, autoridades lo que se está de tratando, mesa, Manuel, supuestamente evitar por un lado, se complica por otro. Sí. Claro, no, le sugieren del otro lado, para cuando usted les dice, cuando abran las urnas en el curso online que hacen, cuando abran las urnas, le están aconsejando, bueno, los sobres traten de, no sé, tener una tijerita y desde un costado la otra parte, no la parte donde uno cierra, igual, sino del otro lado. Perdón, abrirlos. le muestro el sobre. Sí. El sobre tiene un troquel, perdonen, no sé si llegan a verlo. El sobre tiene un troquel para que se pueda abrir así sin dañar la boleta, digamos, en el interior, ¿no? Esto, digamos, lo puede hacer la autoridad de mesa perfectamente y la idea es no alterar el contenido. Eso está bueno. Tenemos otras preguntas más, ¿eh? A ver qué más nos dicen. Que nos han llegado a nuestra tarde. Consulta. Si ya fui autoridad de mesa en las elecciones del 2019, ¿cuántas veces te pueden convocar para volver a hacerlo? Me llegó el telegrama para ser presidente de mesa ahora. Ya lo fui en las elecciones pasadas. No es por sorteo entre los ciudadanos, dice Pablo. En principio es por sorteo, pero por 3 procesos electorales se lo puede convocar perfectamente. Se lo puede seguir y al convocando. Que le toca, perdón, Manuel, al que le toca la PASO le va a tocar la de noviembre, ¿no? Autoridad de mesa, digo. Obviamente son las mismas autoridades, exactamente. Recuerden que para prever, digamos, una posible ausencia de autoridades, se ha dispuesto una primera designación de autoridades titulares y suplentes, ¿sí? Y luego se ha dispuesto que el día de la elección en las mesas pares funcionen 3 autoridades y en las impares 2.
¿Esto por qué? Porque frente a cualquier contingencia de algún faltante de autoridades, que se puedan suplir con autoridades capacitadas. Claro. ¿Vos, Silvi, tenés por consulta? Sí, quería preguntarle a Manuel si la gente va a esperar, digamos, se distribuyeron más las mesas en distintas escuelas, en distintos lugares. ¿La gente va a ir a la mesa y va a hacer con distanciamiento su fila ahí mismo en el interior o solamente va a ingresar al establecimiento el que va a votar y la gente espera fuera en la calle? A ver, en principio, obviamente no vamos a encontrarnos con las filas dentro de cada mesa de 5 o 6 electores o más como estábamos acostumbrados. Como máximo tendremos 3 electores o 2, previendo un distanciamiento interpersonal. Por ende, va a ser tarea del delegado y el facilitador sanitario coordinar el flujo de circulación dentro del establecimiento. Esto es, se organizará la gente que espere afuera y se le irá haciendo pasar manteniendo estos 2 metros de distancia. Claro, que esperemos que no llueva, ¿no? Porque esto obviamente no se suspende por lluvia, pero si hay que esperar afuera, por ahí esto también... Hay un dato que me parece importante que remarquemos, Manuel, lo dijiste cuando arrancaste, que es que hay que llevar virome, ¿no? La virome para firmar el padrón no será más responsabilidad de la autoridad de mesa. A ver... La autoridad de mesa va a tener un bolígrafo de contingencia para el caso del elector que no lo lleve, ¿no? Obviamente no va a ser ningún impedimento para el elector. Lo que sí se pide es que por favor lo lleve por una cuestión, digamos, sanitaria y de evitar tener que andar desinfectando, sanitizando cada uno de los elementos, porque imagínense que si estamos por un lado no entregando los documentos para evitar el pase de manos, tampoco corresponde el tema del bolígrafo. ¿El DNI dónde Así que, queda? por favor, que sí lleven el bolígrafo. Después de mostrar el DNI a las autoridades de mesa, ¿uno se lo guarda? No, se apoya en la mesa, ¿sí? Y en esa misma mesa, en el caso, por ejemplo, de la Capital Federal, se ha dispuesto una bandeja para que se apoye digamos, el DNI y luego... Al lado del DNI se va a poner la constancia de votación para si el elector retira las 2 cosas juntas y recién ahí se retira de la mesa, obviamente previa sanitización con el alcohol en gel que le va a proveer la autoridad de mesa. Claro, y el troquel, que ahora es troquel, el papelito también te lo tienen que dejar ahí apoyado para no estar intercambiando. Exactamente. Y recuerden que nosotros firmamos el padrón y la autoridad de mesa firma la constancia para nosotros. En el caso que alguien vaya, por ejemplo, con un hijo y se puede ingresar con más de una persona, digamos, ¿puede más de una persona ingresar al cuarto oscuro en esta contingencia? En principio, al cuarto oscuro no puede ingresar más que el elector. Salvo el caso del voto asistido o el caso de chicos o niños menores, donde, digamos, los padres piden por favor a la autoridad de mesa que los acompañe. En este caso lo que se pide, por favor, es que la gente concurra sola. Concurra, no se junte, no se siente, no se pare a charlar dentro del establecimiento, una cuestión que es casi costumbre, ¿no? Porque es un momento también de reunión el día de la elección, sino que la gente llegue sola, ingrese, vote y salga, y de manera tal que no haya, digamos, aglomeración de electores dentro y en lo posible tampoco fuera del establecimiento. Hablando de eso puntualmente, en el caso de gente mayor que no pueda subir escaleras, por ejemplo, o de personas en silla de ruedas, en las que habitualmente, y esto es bastante frecuente, lo vemos cada vez que hay elecciones, sacan las urnas afuera para que la persona que generalmente va con su boleta pueda ponerla en la urna y se saca con guardia la urna de la escuela. ¿Eso va a seguir funcionando en esta elección? Exactamente, a ver, eso es lo que nosotros denominamos accesibilidad electoral. Esto es todas aquellas medidas que se toman para facilitar el voto de personas con discapacidad. En ese caso siguen vigentes, obviamente, está vigente el cuarto oscuro accesible, esto es el primer cuarto oscuro cercano a la entrada del establecimiento para que las personas con poca movilidad puedan emitir su voto ahí, o, como les mencionaba antes, el voto asistido. Esto es cuando una persona necesita que una persona de su confianza lo asista dentro del cuarto oscuro, es el único caso donde se permite que esté acompañado el elector. Eso ahora, sí sigue vigente. Manuel, ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo,
Bueno, el que tiene COVID obviamente está exceptuado de ir a votar. El que está aislado por contacto estrecho también está exceptuado por ir a votar. Pero el que se levanta con un síntoma Exacto, ese día, con fiebre, la persona se con dolor de enferma. cabeza, ¿qué hace? Lo que se aconseja en ese caso es que no concurran a votar, que vayan a que consulten con algún médico. Llegado el caso, el médico les extenderá un certificado y luego se presentarán o ingresarán a la página electoral Gobar para, en el apartado de registro de infractores, justificar la no emisión del voto. Pero que por favor no concurran al centro de votación. Que no vayan. Y el que está aislado está justificado. ¿Y qué pasa con el que todavía tiene una dosis, está esperando su segunda, completar la vacunación, su segunda, y dice, yo no quiero ir por temor a contagiarme de COVID, no tengo ninguna excusa, pero no quiero ir por temor? Me falta la vacuna. En ese caso, esa persona, luego, dentro de los 60 días posteriores a la elección, deberá justificar, o en este caso, abonar la multa por la no emisión del voto, al no estar amparado en ninguna de las causales. Claro. ¿La multa es verdad? ¿Es de 50 pesos? Sí, es importante decir que es de 50 pesos por acto electoral. Perfecto. Acumulativo. Y si no vas a la siguiente son 100 pesos, digamos. Pero son 50 pesos. Exactamente. Y obviamente, si no se vota en una elección, no hay ningún inconveniente y se puede votar en la otra. Esto claro. No hay, digamos, no implica, el registro de infractores no implica ningún tipo de impedimento al deber de votar. ¿Y la autoridad de mesa hoy a cuánto se le abona? Porque se les paga por el día, por haber hecho el curso. 4.000, aproximadamente son 4.000 pesos. Esto es 2.500 más 2.500 de viático más 1.500 por un plus de capacitación, que hoy por hoy, como mencionaban antes, los cursos son virtuales. Hay una plataforma que es capacitacionelectoral.gov.ar donde acceden las autoridades de mesa designadas, efectúan el curso, responden las preguntas, si se aprueba, se extiende un certificado y con eso se acredita este plus que les mencionaba. De 4.000 pesos. Bueno. Perdón, estoy leyendo los mensajes que nos siguen llegando. Hay mucha, ¿cómo decírselo?, queja de gente que dice que le ha tocado votar muy lejos de su escuela, de su hogar, ¿no? Gente grande o no grande, que antes votaba más cerca y ahora tiene que moverse. Entiendo que esto tiene que ver con 8 mesas por escuela, por eso han tenido que distribuir el padrón. Quiero creer, ¿no? A ver, en esto hay varias cuestiones que tienen que ver con la selección de los establecimientos, donde obviamente este máximo de 8 mesas hace que deban reubicarse las otras, pero a su vez no se pueden reubicar en cualquier lugar, sino que lo que se pretende es que específicamente los recintos tengan determinadas condiciones que todos conocemos, ¿no? Que tengan espacios abiertos, que puedan ser ventilados. Se ha tratado de buscar, digamos, recintos que tengan 2 puertas para establecer el ingreso y el egreso de manera ordenada. Es decir, no es sencillo. Se ha hecho un trabajo de relevamiento previo para poder determinar cuáles son exactamente las condiciones para habilitar ese recinto. Por eso, probablemente y en algún caso pueda darse estas cuestiones que ustedes están planteando, de, digamos, exceder un poco la cercanía al domicilio. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, muy amable, lo hemos bombardeado de preguntas, seguramente quizá de acá al viernes, ya más cercano, por ahí volvamos a hacer un consultorio porque hay muchas consultas. Gracias, y gracias a Gonza también. ¿Cómo no?